Te olvide grabar. Mande, ¿ya se escucha? Sí, ¿Se está grabando, Sí, sí, verdad? sí, siervo. Ok, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy con este tema nuevo. ¿Cómo puedo hacer aquí? Porque me adelanté mucho. Nuevo, que habíamos quedado nosotros en este que se llama el seminario en sí, o el tema en sí se llama No améis las cosas del mundo. Recordemos que hace dos clases atrás habíamos empezado con el mismo tema. Primera de Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Para que nosotros podamos entender cómo se lee la Biblia, de qué se trata la Biblia, tenemos que entender también lo que tenemos que ir dejando poco a poco, porque para eso es la Biblia, para corregirnos, para quitarnos las mañas, las costumbres y así ser un verdadero adorador, que es lo que anda buscando el Señor. Eso lo dijimos ayer en la vigilia, una hermosa vigilia que tuvimos, estuvimos los que teníamos que estar. Me gocé en la vigilia, aprendí bastante y de eso se trata. Eh, También sabemos que no podemos vivir en dos mundos. Estoy dando un recuento de las dos primeras clases. No podemos vivir en el mundo ni tampoco servirle a Dios. O le servimos a uno o le servimos al otro. Recuerda que en nuestro interior existen dos partes y la parte que prevalecerá es la que nosotros alimentemos, ya sea la blanca o sea la negra. Tenemos las nuevas adicciones, lo que está matando la juventud, lo que está haciendo atrasar a nuestra generación que viene. Recuerde que si nosotros no hacemos nada, nosotros sabemos cuál es el mal, pero si nosotros no hacemos nada, en una generación se extinguirá el verdadero evangelio. Dice lo que destruye o el comienzo de la destrucción de una familia. ¿Cuántos matrimonios no se han roto a causa de las redes sociales, a causa de un mensaje por una mujer que ni tan siquiera conoce o por un hombre que ni tan siquiera conoce? ¿Cuántos matrimonios no se han destruido por un chisme en las redes sociales? Entonces, a eso ha venido más que todo la tecnología, o ese es el mal uso que nosotros le hemos dado a la tecnología. Estamos vigilados todo el tiempo. Dice que Satanás no descansa, ni sus demonios. Pablo siempre recalca que no ignoremos el mundo de los espíritus. Y es verdad, los demonios existen, Satanás existe. Y ellos están viendo de qué te alimentas tú. ¿Para qué? Para cuando tú decidas adorar a Dios, Él te va a presentar las ofertas. Antes de que tú decidas adorar a Dios, Él te va a presentar las ofertas. ¿Para qué? Para que tú pierdas tu tiempo y así no le dediques tiempo ni a Dios, mucho menos a su palabra. Recuerda que el poder del cristiano está en saber cómo utilizar la palabra de Dios. Ahí es donde se encuentra el verdadero poder de un cristiano, en saber cómo utilizar la palabra de Dios. Todo el poder de Dios está en su palabra. Por su palabra fue creado el mundo y por su palabra por su palabra, todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se ve por la palabra de Dios. Entonces, todo el poder, todo lo que el Señor ha dejado para nosotros está en su palabra. Bienaventuranzas, bendiciones, sanaciones,
echar fuera espíritus. Cuando dice tomar cosas mortíferas, no se refiere a que usted tome veneno o se refiere a cosas similares, no, se refiere a algo más allá de lo que usted puede, de lo que está escrito. Pero bueno, ese es otro tema. Estamos vigilados. Lo que usted ve es lo último con lo que usted se quedará. Es con lo último que usted soñará, es con lo último que usted será edificado. Este es un recuento. También podemos ver, eh, permítame, también podemos ver, perdón, podemos ver lo que está atrasando absoluta y rotundamente, no solo a nuestros jóvenes, sino también a la iglesia del Señor. Nos estamos volviendo vagamente porque estamos perdiendo el tiempo. En vez de producir, vamos atrasándonos cada día más. Por eso la imagen se llama lo que acorta tu mente. ¿Qué es lo que acorta tu mente? Toda la porquería que tú logras ver en las redes sociales. Entretenimiento, cómo hacer maldades, cómo preparar maldades, cómo premeditar para ofender al prójimo, que es uno de los mandamientos que nosotros o la mayoría incumplen. Entonces, eso es lo que nos atrasa. Y también tenemos, según el recuento que tenemos, que estamos haciendo, el remedio para nuestra vida, irónicamente, es que nosotros, todos nuestros logros o tristezas, las publicamos pensando en que recibiremos algo a cambio, cuando lo único que hacemos es divulgar nuestra vida privada y perjudicarnos cada día más. Si pones tus logros, te critican. Si pones tus tristezas, también te critican. De nada te sirve a ti publicar cosas que no van a edificar a otros. Me gustaría que cada uno de nosotros pusiera un versículo bíblico en sus redes sociales o edificara a otras personas por medio de las redes sociales y no poner o hacer nuestra vida pública, que creo que es uno de los mayores errores que cometemos. Por eso esta frase, que el pensar es difícil, por eso la mayoría de la gente prefiere juzgar. Cuando usted no conoce de la palabra de Dios, es muy fácil señalar a los cristianos. Por eso a los inconversos se les hace muy fácil señalarlos, porque nosotros damos de qué hablar. Pero si nosotros conociéramos la palabra, los inconversos, en vez de hablar de nosotros, seríamos un ejemplo para ellos. Pero la mayoría de personas, como no conocen la palabra, hacen todo lo contrario a lo que está escrito. Por eso, este nuevo proyecto que el Señor ha puesto en nuestro corazón, para eso es, para nosotros poder entender el verdadero significado de la palabra del Señor. Tan pronto como sus hijos puedan entender algo, hágales saber acerca de Cristo. No hay nada más que nuestros hijos desde pequeño conozcan quién es su creador. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, ese temor lo tendrá en su corazón, porque él ya conoció para qué fue creado. Él fue creado para adorar. Y como la necesidad de adorar del ser humano, él ya conocerá a quién es que tiene que dedicarle la adoración. El niño, cuando llegue a viejo, se acercará a quien él nunca debió alejarse. Por eso es muy bueno que en cuanto el niño tenga conocimiento, sepa quién es su creador. Entramos en materia sobre el Salmo 91, comenzando. La clase pasada, me parece que cuando terminé de dar la clase, sentí en mi corazón, cuando me puse a orar,
sentí en mi corazón que lo hice muy rápido, que iba a la carrera. Cuando me senté y me puse a meditar y a orar, el evangelio no es de ir a la carrera. La intención de estas clases es de que usted comprenda a plenitud lo que es la palabra de Dios, en qué lo va a beneficiar, de dónde lo va a sacar, qué le conviene a usted hacer, qué no le conviene hacer y de qué manera podemos agradar a Dios. Para eso es el estudio de la palabra del Señor, para nosotros saber en qué podemos agradar a Dios. Así como David lo agradaba en el Salmo 91, que lo empezamos a desmenuzar por pedazos y por andar a la carrera, yo confundí una frase con otra y que ahorita lo vamos a volver a recalcar, el Salmo 91, que sabemos nosotros que dice, empieza de esta manera. Habíamos dicho, los que ya saben, nomás es un recuento, nomás para los que estuvieron en la clase pasada. O tú que vives al amparo del Altísimo y moras a la sombra del Todopoderoso. Sabemos que cuando se encuentra el sacerdote con David, el sacerdote viene huyendo del rey Saúl. Y esto, ¿desde dónde comienza el Salmo 91? Porque recuerde que los salmos son una poesía literaria para Dios. Son de adoración, son prosa, son prosopopeya, son metáforas que van dirigidas solo a Dios. Si usted ve, dice Salmo de David, oración de angustia, Salmo de David, cántico, Salmo de David, oración de acción de gracias y así. Por eso siempre vamos a notar que hay salmos que son muy distintos a todos. Pero todos los salmos tienen un comienzo, tienen un antes y tienen un después, porque siempre cuando los escritores de los salmos, que son como 7, creo yo, siempre cuando escribieron un salmo ya habían pasado la angustia, o estaban en la angustia, o cuando decidieron poner el salmo, ellos ya habían sobrepasado y por eso habían oraciones de acción de gracia, como la que Moisés hace en el Salmo 90, que le pertenece a Moisés. Ahora bien, para poder entender el Salmo 91, tenemos que entender el libro de Samuel. Para entender la mayoría extensa de los salmos, tenemos que entender el primer libro de Samuel para poder entender los salmos. Ya habíamos dicho que los salmos no son supersticiones, no es para que usted tenga un salmo en su casa con la Biblia abierta, pensando que por tener la Biblia abierta ese salmo lo va a proteger. Eso se llama superstición, fanatismo, religiosidad, como usted le quiera llamar, pero no se llama consagración a Dios. Está muy lejos eso de ser consagración a Dios. ¿Desde dónde comienza el Salmo 91? Comienza en Primera de Samuel, capítulo 22. Para que usted lo pueda entender, se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea en su casa, porque ahorita tenemos cortos de tiempo y no lo va a ajustar. Le voy a leer desde donde llega el profeta buscando a David, porque el rey Saúl le había hecho una persecución a toda la casa de los profetas y mató a 85 profetas y uno se escapó mal herido y llegó a la cueva donde se encontraba David. Cito, Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 22, son los versículos más importantes, pero tiene que leer todo el capítulo 22 para que pueda entender el Salmo 91. Dice, y dijo David a Abiatar, yo sabía, Abiatar fue el profeta que llegó donde David, malherido, y lo saludó de esta manera. Oh tú que vives al amparo del Altísimo y moras a la sombra del Todopoderoso. De esa manera lo saludó el profeta cuando llegó e encontró a David en la cueva. Pero él llega de forma angustiada y le dice, y David le dijo a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, porque los profetas tenían
en la casa de los profetas a un exiliado del rey Saúl. Y él, para quedar bien con el rey Saúl, le contó que David había llegado ahí. Por eso David dice, yo sabía que Doeg el edomita, él lo iba de hacer saber a Saúl. Era un, por decirlo así, comandante del ejército de Saúl que había agarrado lepra y lo habían mandado para la casa de los profetas a que lo cuidaran y cosas así. Y él, para quedar bien, le contó al rey Saúl que había llegado David. Entonces dice, él lo había de hacer saber al rey Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre, que era la casa de los profetas. Y él era hijo del principal profeta de Dios, quien estaba, se me escapa el nombre, ah, Ahimelech se llamaba el principal profeta de la casa de los profetas, que era el papá de Abiatar. Y en el capítulo 23 de Samuel, el David le dice, quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Cuando David termina en este capítulo, ya podemos ver en el Salmo 91 que David le está respondiendo en el versículo 2 del Salmo 91. David le dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Por eso David le dice que quien buscare su vida, también buscará la de él. ¿Por qué David le dice que se quede con él y que ahí con él estará a salvo si David también estaba en persecución? Porque David había puesto su amor y su esperanza y él sabía quién era su salvación. Entonces, estos fueron los puntos que se me olvidó, no se me olvidó, sino que sentí que lo dije muy a la carrera y no se alcanzó a interpretar bien el Salmo 91 de esta manera. Por eso, cuando empieza la profecía en el Salmo, en el versículo 3, y cuando el profeta empieza a profetizar todo lo que el Señor le manda a decir a David, que lo manda a fortalecer, le manda a decir que sus ángeles estarán con él, le manda a decir que no habrá plaga que toque su morada, le manda a decir que no importa que de Saúl haya matado a 1000, que él con la mano de Dios mató a 10,000. Cuando le da toda la profecía, el Señor habla en el versículo 14, habla Dios habla, de su boca salen las palabras diciendo, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. En la clase pasada, por andar a las carreras, como le digo yo, y les pido disculpas a los hermanos, yo dije que estas palabras se las había dicho a David, pero no, se las dijo Dios al profeta para que el profeta se las dijera a David. Porque dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Ahí Dios está hablando con otra persona que no es David. Porque si Dios hubiera estado hablando con David, le hubiera dicho, por cuanto tú has puesto tu amor en mí. Pero él dice, por cuanto en mí, perdón, ha puesto su amor. Cuando dice su, quiere decir que es un artículo que significa que se está refiriendo a una segunda persona para que esa segunda persona hable a la tercera persona, que era David. Tenemos tres personajes en el capítulo 91 de Salmo. Encontramos los tres personajes, encontramos de qué manera saludan a un hombre de Dios. De esa manera saludan a un hombre de Dios. Tú que vives al amparo del Altísimo y moras a la sombra del Todopoderoso. Estuvimos explicando en qué nos beneficia a nosotros el Salmo 91. Bueno, tenemos que descubrir de qué forma nosotros podemos llevar una vida
que llevaba David. Una, para que la gente nos mire como el profeta miró a David, que desde que lo miró, él sabía que allí estaba su amparo. ¿Por qué? Porque David vivía bajo la sombra del Altísimo. Esa es una. Imagínense la luz que radiaba David para que lo saludaran de esa manera y para que se apegaran a él, porque sabían que si estaba con David, nada les iba a pasar. Y el mismo David se lo confirma en Primera de Samuel, versículo 22, capítulo 22, versículo 23. Bueno, después el Señor, ya cuando le dice a David, perdón, cuando ya el Señor habla sobre David, que porque David había puesto su amor en él, entonces nosotros, esa es la conclusión que tenemos que llegar. Tenemos nosotros personalmente que saber de qué manera David se dirigía a Dios, de qué manera David actuaba para con Dios o de qué manera David adoraba a Dios. ¿Por qué? Porque David estaba siendo perseguido, no tenía dónde vivir, huía de cueva en cueva, sin tener alimento, sin tener agua, a dispensa de nadie, mas sin embargo Dios cuando habla dice, por cuanto ha puesto su amor en mí. Entonces ya vemos nosotros qué fue lo que llevó a Dios a decir estas palabras, por cuanto en mí ha puesto su amor, la verdadera adoración, lo que Dios busca de nosotros, un verdadero adorador. Por eso dice en Juan 4, viene la hora, pero es esta la hora en que el Señor está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Por eso, de la única manera en que nosotros podemos agradar a Dios es en la adoración. Ahora bien, ¿cómo vamos nosotros a adorar a Dios si todavía no le conocemos? Ayer predicábamos en la vigilia que de la única manera que nosotros podemos conocer a Dios es escudriñando su palabra. Mire, si usted solo se hinca a orar, a usted una oración de 5 minutos se le va a hacer eterna. Le voy a decir por qué se le va a hacer eterna. Porque es lo que usted conoce a Dios, 5 minutos. 5 minutos es lo que conoce usted a Dios. 10 minutos por mucho y usted sintió que se le hizo largo. Esa no es adoración y eso no es conocer a Dios. Cuando usted conoce a Dios es cuando usted se hinca, se sienta, empieza a hablar de hijo a padre abiertamente. Empieza a preguntarle, Señor, ¿qué significa esto, Padre? Este versículo, no sé qué, cómo puedo hacer, Señor, para poderlo interpretar. Dice la Biblia que el que esté falto de sabiduría, que le pida a Dios, que Él da en abundancia. Cuando Salomón se presentó ante Dios y le llevó 1000 holocaustos y el Señor se le apareció y le dijo, ¿qué quieres tú? Y él le dijo que quería sabiduría y el Señor le dijo que por cuanto no pidió ni riqueza, él lo iba a hacer el hombre más sabio, no crea que automáticamente lo enredó una nube a Salomón y lo hizo sabio, no, él se sentó a estudiar, él se sentó a escudriñar y mediante el estudio, él fue que se hizo sabio, él aprendió a conocer a Dios. Algo que siempre me preguntaré yo es cómo fue que Salomón se debió sabiendo quién era Dios. Pero bueno, eso será otro tema, lo dejaremos para otro día. Pero, ¿en qué nos beneficia el Salmo 91 a nosotros? En agarrar el ejemplo de David, en eso, no lo deje abierto, no deje el Salmo 91 abierto en su casa, no, trate de leerlo para ver en qué David agradaba tanto a Dios. Trate de agarrar el ejemplo para que también a usted lo saluden de esa manera, para cuando otra gente lo vea a usted, vea a Dios reflejado en usted. De eso se trata el Salmo 91,
para que nosotros aprendamos cuál es la verdadera adoración y cómo lo premia Dios a uno por la fidelidad y por la verdadera adoración. Estos pequeños puntos fueron los que me hicieron falta a mí en la clase pasada. Entonces, quería nomás aclararlo para que nos quede un poco claro que el Salmo 91 no es ninguna superstición como la gente cree o leete el Salmo 91 te va a fortalecer. Mire, amado hermano, si hay algo que yo tengo muy claro, que leer un versículo de la Biblia a mí no me fortalece. Si yo lo estudio y le encuentro el significado a ese capítulo que yo estudié y encuentro lo que Dios me quiere decir, no solo me va a fortalecer, me va a instruir, me va a corregir y me va a llevar por senda de justicia, como dice el Salmo 23. Entonces, concluyendo con el Salmo 91, esa era la enseñanza que queríamos o que el Salmo 91 nos quiere dar. Recuerde que cuando, porque los salmos están llenos de metáforas, son figuras literarias, son más que todo prosas. Prosa significa oraciones al Dios Altísimo. Por eso los salmos casi son libros poéticos. La enseñanza que nos deja es entender la historia que hay a través de ellos. Usted mira un salmo, usted lee el salmo, pero usted lo que tiene que investigar es qué está atrás del salmo. ¿Por qué el escritor del salmo dijo todo lo que dijo? Ahí entonces usted va a entender lo que es el salmo. Pero si solo lo lee, créame que hay salmos que son más enredados que una telaraña. Por eso es bueno siempre estudiar los salmos. Aquí estaba el libro de Primera de Samuel. Ahí estaba para los que lo quieran tomarle una foto, un screenshot. Ahí está. Antes de entrar en el tema, perdón, del Salmo 23, el Salmo de 23, no creo que lo acabemos el día de hoy, pero vamos poco a poco, porque el Salmo 23 tiene un significado muy grande. El Salmo 23, Jesús en el Nuevo Testamento lo citó varias veces en forma metafórica, el Salmo 23. Por eso le digo yo, lo vamos a estudiar un poco más detenido y así como estudiamos el Salmo 91. ¿Por qué escogí estos dos salmos yo? Porque estos dos salmos son los que tienen más superstición en la gente. Léete el Salmo 23, te va a fortalecer. Mentira. La gente sabe decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, pero usted, ¿qué tiene que hacer para que el Señor sea su pastor y para que nada le falte? Usted tiene que entender qué tiene que hacer para que el Señor sea su pastor y para que nada le falte. Pero ahorita vamos a tomar las cosas con calma, porque antes de entrar al Salmo 23 quisiera decirle las cosas del mundo, lo que nos aleja de ser un verdadero adorador. Nosotros cometemos el grandísimo error de antes de agradar a Dios, preferimos agradar al hombre. Preferimos tener la aprobación ya sea de un miembro de la iglesia, ya sea de un hermano, ya sea de un papá, un primo, un tío, un sobrino, un compañero de trabajo o hasta el mismo patrón. Hacemos a un lado las cosas de Dios por tratar de agradar al hombre. Y lo que nos encontramos nosotros es esto: adicciones tras adicciones tras adicciones. La nueva adicción para el ser humano es la tecnología. Ya no es tanto el alcohol, la droga, eso es normal. Eso ya hasta se está viendo normal. Pero ahora lo que el enemigo metió sutilmente es esto. Esto es lo que metió el enemigo sutilmente a nuestros hogares
y también a la iglesia, lo que está perjudicando una comunión sincera, una comunión con el Eterno, sincera, una comunión con el Eterno. La fidelidad a Dios se está perdiendo por medio de esto. Con un clic usted puede ver pornografía, con un clic usted puede ver cómo las jovencitas se están vendiendo. Es increíble la cantidad de porquería que contiene el Internet. Por eso nosotros tenemos que cuidar lo que ven nuestros ojos. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Hablando metafóricamente el Señor, si eso te está haciendo caer, córtalo, córtalo, porque está perjudicando tu relación con el Señor. Dice, mire qué interesante esta imagen. Le doy gracias a Kimberly, que ella es la encargada de hacer los slides. Muchas gracias, porque le quedan muy bien. Y son entendibles al ojo, porque es bueno que usted vea y usted oiga. Esta imagen nos refleja lo que somos. Estamos presos, presos, sin darnos cuenta a las tradiciones y a las costumbres del mundo. Presos. Ahí se refleja el animal libre, porque los animales son libres y nosotros presos, cautivos. ¿De qué? De lo que está perjudicando la iglesia y nuestros hogares, más que todo nuestros hijos, la tecnología. Estamos siendo cautivos, estamos siendo llevados cautivos por eso y cuenta no nos hemos dado. ¿Sabemos nosotros lo que nuestros hijos ven? ¿Sabemos hasta qué hora se acuestan con esos aparatos? Lo que publican los hijos que tienen redes sociales, lo que nuestros hijos publican, lo que nuestros hijos ven, a lo que nuestros hijos le dan me gusta. Sin darnos cuenta, nuestros hijos y nosotros, si no nos preocupamos también, en una generación se va a desaparecer todo. Todo se va a desaparecer. El evangelio, nosotros, el legado que nosotros dejemos, se va a desaparecer si los buenos no hacemos nada contra lo malo. Mire qué irónica se ve esta foto o este slide. Irónico, irónico, porque la tecnología va ganando y el hombre está siendo retrasado. El nuevo orden de la tecnología avanza y avanza y avanza y avanza y el hombre se vuelve más inútil. Hasta para prender la luz de la casa, ahora le enciende con el teléfono. Hasta para prender el aire de su hogar, por lo menos aquí en Estados Unidos, lo prende desde el teléfono. Los libros, la Biblia, le cabe en el teléfono. Ahora bien, ¿usted cree que teniendo la palabra de Dios en el teléfono se le hará más fácil leerla que teniéndola de forma tangible? A mi forma de pensar, prefiero yo cargar mi Biblia siempre, donde quiera que yo voy, es lo primero que monto al carro, mi Biblia. ¿Por qué? Porque yo salgo con la esperanza de encontrarme alguien con quien pueda compartir la palabra. Yo no le voy a sacar mi teléfono a alguien y le voy a leer un versículo. No, a menos de que le preste mi Biblia a alguien, puedo sacar mi teléfono para leer la Biblia. Pero más sin embargo, yo camino con mi Biblia a todos lados. ¿Por qué? Porque camino con la esperanza de ganar almas para Dios, de dar un consejo. Pero ¿cómo damos un consejo si no sabemos quién es Dios? Y de esta manera nos estamos volviendo inútiles. De esta manera nos estamos volviendo inútiles. Todo
paga luz, paga agua, envía dinero, hace esto, todo por la tecnología. ¿Cuántas personas fueron corridas por el Amazon? ¿Cuántas compañías enormes fueron cerradas porque ahora con un clic usted compra un producto y se lo vienen a dejar a la puerta de la casa? Si ve cómo supuestamente, oiga bien, supuestamente la tecnología lo que vino fue a hacernos la vida más fácil, pero lo que nosotros no nos dimos cuenta que lo que vino a hacer la tecnología fue a retrasarnos, a volvernos a una era cavernícola no más que avanzada. De esa manera nosotros estamos viendo, o por lo menos los que estudiamos la Biblia estamos viendo esto, porque esto es una situación muy seria. Ahora bien, todo fue creado por Dios. La tecnología fue creada por Dios. ¿Por qué? Porque quien le dio el conocimiento previo al hombre para que pudiera crear la tecnología fue Dios. Que nosotros le demos un mal uso. Recuerde que todo lo que cae en nuestras manos es corrompido, o se corrompe, o lo arruinamos. Entonces, por lógica, todo lo que Dios, todo lo que usted vea que el hombre cree previamente, quien lo creó fue Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es el que da el conocimiento. Crea el científico o no crea, Dios es el que da el conocimiento al hombre. Y esta imagen concluyo con este tema de no améis al mundo ni las cosas que hay en él. Y aquí es donde termina el legado de un hombre. Aquí termina el legado de una familia, termina el legado de un hombre. ¿Y qué nosotros ganamos con todo lo que hicimos? Un bendito corazoncito o una manito así. ¿Qué es eso? ¿En serio ese es el legado que nosotros queremos dejarle a nuestros hijos? ¿O queremos dejarle inculcada una palabra de fortalecimiento, una palabra de vida en sus corazones? Por eso es muy importante el estudio de la palabra del Señor. Es muy importante que nosotros como padres de familia o usted joven que me está oyendo se concientice de que lo único que lo va a sacar de cualquier prueba va a ser la palabra de Dios. Para toda pregunta la Biblia tiene una respuesta. Es más, antes de que usted se haga una pregunta, la Biblia ya tiene esa pregunta y la Biblia ya tiene esa respuesta. ¿Por qué? En el año 1500, descubrieron que la tierra era redonda. El libro de Isaías ya lo había dicho, porque dijo, el Señor está sentado en el círculo de la tierra. Pero claro, como los científicos no leen la Biblia, nunca se dieron cuenta que ahí decía que la tierra era redonda. Entonces, para toda pregunta, la Biblia ya tiene su respectiva respuesta. Bueno, amados, empezamos con el Salmo 91. Perdón, el Salmo 23. Empezamos con el Salmo 23 el día de hoy. Este salmo, para mí, es uno de los mejores por la circunstancia y en la forma en que David refleja a Dios. Mire, un doctor le va a hablar a usted de medicina. Un matemático le va a hablar a usted de matemáticas. Un científico le va a hablar de átomos, le va a hablar de ecuaciones y todas esas cosas. David refleja a Dios como un pastor porque él conocía lo que era el pastorado. Él se sabe de pe a pa lo que era pastorear ovejas. Por eso él comienza el salmo diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará.
En este salmo hay dos metáforas muy, muy excelentes y que podemos ver que más adelante en el Nuevo Testamento también son citadas en el libro de Mateo por Jesús. Claro, como Jesús se sabía todo el Antiguo Testamento, todo el canon hebreo, toda la escritura, por eso Jesús citaba el Salmo 23 ya sea en una prosopopeya o en una figura retórica, pero las hacía, las ponía como mensajes previos en parábolas en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. Hay dos metáforas en el Salmo 23 que me llaman la atención. Primera, David pone a Dios como un pastor, porque él conoce toda la rama, podríamos decir así, de lo que es el pastorado de ovejas. La segunda es que pone a Dios como el anfitrión de un banquete. Y eso lo vamos a ir viendo ahorita de forma paciente. Les pido que tengamos paciencia. Si no logramos acabar el estudio del Salmo 23, continuaremos el otro sábado si el Señor no ha venido. Prisa no tenemos. Lo que tenemos son ganas de entender el significado de la palabra del Señor. David pone al Señor como el pastor porque Él conoce lo que es el pastorado. Él sabe lo que es dar la vida por las ovejas. Él sabe lo que es cómo tratar una oveja. Él sabe lo que es que le quiten una oveja y pelear por ella. Yo no sé si usted se recuerda que en el libro de Samuel también, antes de que David peleara con Goliat, relata la historia que David le cuenta al rey Saúl que él se había peleado con un oso y con un león por defender sus ovejas. Ahora entiende usted por qué David saca el Salmo 23 y dice, el Señor es mi pastor, porque él sabe lo que él hizo por sus ovejas. Entonces, como él tiene el conocimiento, como él tiene el conocimiento previo de lo que está hablando, por eso él dice que el Señor es su pastor, porque así como él estaba dispuesto a dar su vida por sus ovejas, él sabía que también el Señor iba a dar la de él por cualquiera de las suyas. Cuando él dice que el Señor es su pastor, Jesús también lo cita. El Salmo 23 lo cita en Juan capítulo 10, versículo 11. Vamos a terminar unos 5 minutos antes por si tienen alguna pregunta. La clase pasada se me olvidó preguntarles, hermanos, y es muy importante escuchar su opinión, escuchar alguna pregunta de ustedes. Dice Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. ¿Sí ve cómo Jesús cita el Salmo 23? Yo soy el buen pastor y el pastor da la vida por las ovejas. Citando Jesús el Salmo 23, hace la metáfora que hizo David en el Salmo 23. Luego lo vuelve a hacer en Juan capítulo 10, en el mismo capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Siempre haciendo Jesús referencia a la metáfora que hizo David en el Salmo 23. Ahora podemos ver que cuando usted abre una puerta en la Biblia, le va a tocar abrir más puertas, porque la Biblia está toda conectada y toda se refiere a lo mismo: adoración a Dios, exaltación a Dios, alabanza a Dios, fidelidad a Dios, santidad a Dios, que esos son temas que seguiremos tocando aquí, todo lo que les acabo de mencionar. Recuerde que los salmos son figuras literarias poéticas y expresan los sentimientos que se han despertado a partir de las vivencias del individuo en su relación con Dios. Lo que estábamos hablando, David refleja a Dios como un pastor porque él sabe lo que es el pastorado. Él sabe lo que Dios haría por nosotros y lo que hizo por nosotros.
Lo refleja como un pastor porque él sabe lo que hace un pastor por sus ovejas. Vamos a, a ver, dice, permítame. Cuando se refiere al versículo 2 que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿A qué se refiere David cuando dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar? Porque David sabía dónde llevar, a dónde guiar, por dónde proseguir para que sus ovejas pudieran obtener lo mejor y de forma segura. Cuando se refiere en lugares de delicados pastos me hará descansar, no se refiere a que él descansará en una forma física. Recuerde que la Biblia es espiritual, no es física. La Biblia, siempre la palabra de Dios es espíritu. Cuando David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, está hablando de su hombre interior, de su alma. Y eso hace referencia a Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 29. Vamos a leer la Biblia en Mateo 11, 29. Dice así, cito, 28, perdón, Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, el buen pastor, los que las ovejas oyen su voz, las hará descansar. Cuando David dijo, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿a quién se refería? A Dios. Y Jesús cita el mismo Salmo 23 en una metáfora porque dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Después, ¿por qué nos damos cuenta que no está hablando de una forma física, sino de una forma interior? Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Al descanso que se refería David en el Salmo 23 era a su espíritu, a su alma, a la angustia, al dolor. A eso se refería David, a la presión que padece todo el mundo, que padece. A eso se refería David, a la presión que permanece en el ser humano. Amados, prefiero dejarlo hasta aquí, hasta el versículo 2, porque quisiera que opináramos o diéramos unas cuantas opiniones o un aporte. Si alguien tiene una pregunta, si alguien quisiera aportar algo, sería de mucha utilidad. Prefiero dejarlo aquí hasta el versículo 2 porque necesito que usted entienda cuando David dice, unge mi cabeza con aceite, ¿a qué se refería David? Y no se lo quiero explicar a la carrera. ¿A qué se refería David? Sabiendo que es a lo que David da a entender es otra cosa muy distinta al aceite que usted piensa que es. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, si a alguien le gustaría aportar algo, si a alguien le gustaría eh, opinar algo, dar un aporte, los escuchamos. A dos, si alguien quiere Yo dar algún aporte. creo que se le quedaron dormidos, siervo. Se le No durmió. creo que me estén jugando.
si alguien quiere dar algún aporte, para escucharlos, porque es muy bueno que, o por lo menos que me diga si han entendido la clase. Amén, amén, siervo. Para mí, pude ver un poco diferente el inicio de ese salmo. Ah, siempre es entendible que, que David era pastor, pero nunca me había puesto realmente a pensar de que él comparaba a Dios como pastor por el hecho de que él conocía, si se puede decir, esa labor de Amén. una manera personal. Y estamos, si lo podemos comparar, es lo mismo cuando uno predica o cuando uno habla del Señor. Uno hace énfasis, digamos, como Él es mi Padre, Él es mi amigo fiel, porque Él es lo que Él es para nosotros. Es Amén. como nosotros lo conocemos a un nivel o en un aspecto más personal. Claro, por eso Así que dice fue, su palabra, por eso, perdón, hermano, por eso dice su palabra que cuando seamos llenos del Espíritu daremos testimonio. David daba testimonio de lo que él conocía, amén, ¿me entiende? Él conocía lo que era el pastorado. Por eso yo hice la reflexión del doctor. El doctor le va a hablar de medicina porque conoce la rama de la medicina. David amén, hizo reflexión a Dios como un pastor porque él sabía lo que era el pastorado de las ovejas. Son pequeños detalles que nosotros los pasamos muy por alto. No nos damos cuenta, pero ahí están. Ahí están. amén, amén, siervo. Entonces, me gusta, siervo, que haya entendido esa pequeña parte. Y le gustará más entender por qué David le pide a Dios que sea ungido con aceite. Le gustará más esa parte. Yo sé que le gustará más. Si alguien tiene alguna otra opinión, algo o algún otro aporte, estamos para escucharlos, hermanos, estamos para aprender, porque yo también estoy aprendiendo. No crea, para poderle yo traer este material, tengo que sentarme a estudiar y tengo que saber lo que yo le voy a decir a usted, porque yo no le rendiré cuentas a usted si le digo algo equivocado, le rendiré cuentas a Dios y ahí sí me meto en un grave problema. Entonces, por eso, siento, escudriño, me aseguro de lo que le voy a decir después de una larga oración con el Señor. No, no me gusta buscar mucho, yo no soy mucho de Google o cosas así, siempre prefiero la inspiración de Dios. Y esa es la intención, desarrollar en cada uno de ustedes el don de ciencia. ¿Cuál es el don de ciencia? Ver la palabra de Dios más allá. Como dijimos ayer en la vigilia que prediqué, cuando Pablo y Silas alababan a Dios, que las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron, todo el mundo piensa que fueron, que la cárcel se abrió y que las cadenas se rompieron. Cuando nosotros ya sabemos lo que significa una puerta abierta y sabemos lo que significa romper cadenas. Pero cuando miramos la Biblia de una forma literaria no lo vamos a entender. Entonces, el don de ciencia es todo aquello que nos hace ver la Biblia más allá de lo que ven, de lo que ve el ojo humano. Entonces, amados, si no hay ninguna opinión, espero que hayan entendido, y la próxima clase, este, estaremos concluyendo con el Salmo 23 y después del Salmo 23 entraremos, entraremos a lo que es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Son, creo que esa clase sí nos tomará como unas 5 sábados, 6 sábados más o menos, terminarla. Pero es muy importante que usted sepa que el hablar en lenguas no es estar lleno del Espíritu. Es muy importante que usted sepa que los dones espirituales no tienen nada que ver con el ser lleno del Espíritu. Entonces, vamos a darle gracias al Señor porque nos permitió un día más de vida. Amados hermanos, usted está en su casa, el Señor le permitió estar aquí. Sabe que muchas personas no van
poder terminar el día y muchos no van a amanecer. Mientras tanto, el Señor a usted lo ha cuidado hasta el día de hoy. Hay que darle gracias por cada día que nos regala el Señor. Hay que darle gracias porque nos ha mantenido de pie, porque no importa las circunstancias, el Señor siempre nos dirá, si el mar está delante de ti y los egipcios vienen atrás, levántate y sigue. Eso le dijo Dios a Moisés. Y Moisés se levantó y siguió, y Dios nunca lo desamparó. ¿Por qué? Porque Moisés creyó en Dios. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por esta clase.